La noche del 4 de noviembre de 1780, en una casa de adobe en Tungazuca, un pequeño pueblo de los Andes peruanos, se servía un banquete. Las velas iluminaban platos de cordero asado, papas de colores, maíz dorado. Los vasos de plata brillaban llenos de vino español traído desde Lima. En la cabecera de la mesa, sonriente y relajado, estaba Antonio de Arriaga, el corregidor más poderoso de la región. A su lado, su anfitrión, José Gabriel Condorcanqui, un cacique rico conocido por todos como empresario exitoso y hombre educado. Arriaga no tenía idea de que esa cena era una trampa. José Gabriel había planeado cada detalle durante meses. La invitación amable, el camino escogido para que Arriaga pasara por Tungazuca, la fecha perfecta. Mientras comían y bebían, Arriaga hablaba de negocios, de las rutas comerciales, de los impuestos nuevos que había que cobrar. José Gabriel asentía, sonreía, servía más vino. Cuando terminó la cena, José Gabriel se levantó. Su voz cambió completamente. Antonio de Arriaga, queda usted arrestado en nombre del Inca Túpac Amaru. Arriaga dejó caer su copa. Antes de que pudiera reaccionar, hombres armados entraron a la habitación. No eran soldados españoles, eran indígenas, mestizos, gente del pueblo que había esperado afuera durante toda la cena. En ese momento, Arriaga comprendió que el hombre que lo había invitado a su mesa iba a ser su verdugo. Durante 6 días, Túpac Amaru organizó algo que nunca se había visto: un juicio público. Trajo a cientos de personas que habían sufrido bajo Arriaga. Hombres que habían sido azotados por no pagar impuestos imposibles. Mujeres forzadas a comprar mercancía que no necesitaban a precios absurdos. Familias destruidas por deudas inventadas. Cada testimonio era una puñalada más profunda que cualquier arma. El 10 de noviembre, en la plaza principal de Tungazuca, frente a toda la población reunida, Antonio de Arriaga fue ejecutado. Pero eso fue solo el comienzo. José Gabriel Condorcanqui, quien ahora se hacía llamar Túpac Amaru II, acababa de declarar la guerra al Imperio Español. Y nadie, ni él mismo, podía imaginar hasta dónde llegaría todo esto. Si quieres más historias reales que parecen ficción, dale like y suscríbete para no perderte ninguna. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías esta historia antes? Para entender lo que pasó después, tienes que meterte en la cabeza de un hombre que vivió en el siglo XVIII, un mundo completamente diferente al nuestro. Era una época donde si nacías pobre, morías pobre, donde el lugar donde nacías determinaba todo tu futuro. Un mundo sin teléfonos, sin internet, sin hospitales modernos. Una herida infectada podía matarte. Una enfermedad simple te llevaba a la tumba. Las noticias viajaban a la velocidad de un caballo, y un mensaje de Lima al Cusco podía tardar semanas. Los caminos eran peligrosos. Viajar significaba jugarte la vida contra asaltantes, animales salvajes, o simplemente caerte por un precipicio en la montaña. El dinero era oro y plata real, monedas que pesaban en tu bolsillo. No había bancos como hoy. Si alguien te robaba, perdías todo. En esos tiempos, el poder lo tenía quien controlaba la tierra y el comercio. Los españoles habían llegado hacía más de 200 años y habían establecido un sistema completo. Había autoridades en cada pueblo, cobradores de impuestos en cada esquina, soldados para mantener el orden. Pero también había caciques indígenas, descendientes de antiguas familias nobles, que servían como intermediarios entre su gente y las autoridades españolas. José Gabriel Condorcanqui era uno de esos caciques, pero no era un cacique cualquiera. Imagina esto: un hombre que hablaba español perfecto y quechua desde niño, educado por jesuitas, los mismos que enseñaban a hijos de condes y marqueses. Sabía leer latín, conocía la historia de Roma, había leído a los filósofos, pero al mismo tiempo conocía cada camino de los Andes, cada pueblo, cada dialecto local. Controlaba 700 mulas. 700. En esa época, las mulas eran como tener una flota de camiones hoy. Transportaba mercancía de Lima al Cusco, del Cusco a Potosí.
Conocía a comerciantes, a mineros, a autoridades. Tenía dinero, mucho dinero. Algunos decían que más que varios virreyes, pero había algo más importante. José Gabriel era descendiente directo del último emperador inca, Túpac Amaru I, ejecutado por los españoles en 1572. Eso no era un secreto. Todo el mundo lo sabía. Su sangre era real, literalmente, y José Gabriel nunca lo olvidó. José Gabriel Condorcanqui nació en 1738 en Surimana, un pueblo pequeño perdido en las montañas del sur peruano. Su padre murió cuando él era niño, así que creció viendo a su madre luchar para mantener las tierras familiares y el título de cacique que les correspondía por herencia. Pero había algo más importante en su sangre. Era bisnieto directo de Túpac Amaru I, el último emperador inca ejecutado por los españoles en 1572. Ese linaje no era un secreto. Todo el mundo lo sabía. Su sangre era real, literalmente. Y desde niño le contaban las historias de su antepasado, el inca que se había negado a rendirse hasta el final. Desde chico fue diferente. Mientras otros niños jugaban, él observaba, aprendía. Su familia, aunque noble por sangre, no nadaba en oro. Tenían que trabajar duro para mantener su posición. Eso le enseñó algo que muchos nobles españoles nunca entendieron: el valor del trabajo y del dinero ganado con esfuerzo. A los 12 años lo enviaron al Colegio San Francisco de Borja, donde estudiaban los hijos de la élite. Los jesuitas eran maestros exigentes. Le enseñaron gramática, latín, filosofía, teología. Pero también le enseñaron algo más peligroso: a pensar por sí mismo, a cuestionar, a analizar. En ese colegio, José Gabriel no solo aprendió de libros, aprendió a moverse entre dos mundos. Con sus compañeros españoles, hablaba perfecto castellano, discutía sobre Aristóteles, citaba a los clásicos. Pero cuando volvía a casa, era completamente diferente. Se ponía su unku, la túnica tradicional inca, hablaba quechua con su gente, participaba en ceremonias ancestrales. A los 20 años se casó. Y aquí viene una de las decisiones más importantes de su vida. Micaela Bastidas Puyucajua tenía 15 años cuando se casó con José Gabriel. No era una princesa inca, era mestiza, con sangre africana e indígena mezcladas. Para muchos nobles, ese matrimonio era un escándalo. ¿Un descendiente directo del emperador inca casándose con una mestiza? Impensable. Pero José Gabriel no se casó por conveniencia política o por unir fortunas. Se enamoró. Y Micaela resultó ser mucho más que una esposa. Era inteligente, muy inteligente. Mientras José Gabriel estaba de viaje con sus mulas, recorriendo caminos durante semanas, Micaela manejaba todo el negocio. Llevaba las cuentas, organizaba los envíos, trataba con clientes, resolvía problemas. Los comerciantes que llegaban a su casa, esperando encontrar una mujer sumisa, se llevaban la sorpresa de sus vidas. Micaela negociaba más duro que cualquier hombre. Tuvieron 3 hijos: Hipólito, Mariano y Fernando. José Gabriel los crió con orgullo, enseñándoles su historia familiar, su linaje real, pero también les enseñó el negocio. Hipólito, el mayor, empezó a acompañar a su padre en los viajes desde los 15 años. Aprendió cada ruta, cada contacto, cada truco del comercio. Los negocios iban bien, muy bien. Las mulas de José Gabriel llevaban plata de Potosí, coca de los Yungas, tejidos del Cusco, vino de Arequipa. Cada viaje dejaba ganancias. Cada año compraba más mulas, contrataba más arrieros, expandía sus rutas. Pero había algo que lo molestaba, algo que no lo dejaba dormir. A pesar de su dinero, a pesar de su sangre real, los funcionarios españoles lo trataban como a cualquier indígena. Peor aún, lo trataban con desprecio. Cuando iba a Lima a hacer trámites, los burócratas lo hacían esperar horas. Le pedían documentos innecesarios. Se burlaban de sus reclamos de nobleza. José Gabriel empezó una batalla legal que duraría años. Quería el reconocimiento oficial de su descendencia del emperador Túpac Amaru I.
Quería el título de Marqués de Oropesa, que le correspondía por derecho. Gastó fortunas en abogados, en documentos, en sobornos. Presentó genealogías detalladas, mostrando su linaje directo desde el último inca. Nada funcionó. Los españoles simplemente no querían aceptar que un indígena pudiera reclamar títulos nobles que ellos consideraban exclusivos de su sangre europea. Cada rechazo era una humillación, cada puerta cerrada, una herida. José Gabriel era más rico que muchos marqueses españoles, más educado que la mayoría de los corregidores, pero para el sistema seguía siendo solo un indio. Y ahí fue cuando empezó a usar cada vez más el nombre que le correspondía por herencia, Túpac Amaru. Eso lo cambió. Poco a poco, algo se fue rompiendo dentro de él. Mientras José Gabriel luchaba por su reconocimiento, algo estaba cambiando en todo el virreinato del Perú. Y no para bien. En 1776 llegó al Perú un funcionario español llamado José Antonio de Areche. Su título era visitador general, pero su trabajo real era uno solo: sacar más dinero del Perú para la corona española. España estaba en guerra en Europa, necesitaba oro y plata urgentemente, y el Perú era su banco. Areche no perdió tiempo. Implementó lo que llamó reformas. En realidad, eran aumentos brutales de impuestos. El impuesto de alcabala, que era del 4%, lo subió al 6%. No suena a mucho, pero cuando eres un comerciante que apenas sobrevive, ese 2% extra puede significar la ruina. Pero eso no era lo peor. Había algo llamado los repartos. Era un sistema donde los corregidores, las autoridades locales, obligaban a la gente a comprar mercancía. No era opcional. Llegaba el corregidor a tu casa y te decía: tienes que comprarme estas mulas, estos textiles, este aceite. A precios ridículos, por supuesto. 3 o 4 veces más de lo que valían en el mercado. ¿No tienes dinero? No hay problema. Te hacen una deuda, con intereses altísimos. Y si no pagas, te quitan tus tierras, tus animales, te meten en la cárcel. O algo peor. Antonio de Arriaga, el mismo que cenó con José Gabriel esa noche de noviembre, era maestro en esto. Según los registros, estaba autorizado a vender mercancía por 112.000 pesos. ¿Sabes cuánto vendió realmente? 500.000. 4 veces más de lo permitido. Todo a base de obligar a la gente a comprar cosas que no necesitaban. Familias enteras se endeudaban para pagar mercancía inútil. Hombres que nunca habían necesitado una mula, de repente tenían que comprar 3. Mujeres que hacían sus propios textiles tenían que comprar telas españolas carísimas. Y si protestabas, venían los azotes, las palizas, la cárcel. Pero había algo aún más oscuro en todo este sistema: la Mita de Potosí. Potosí era una ciudad construida alrededor de una montaña de plata. El Cerro Rico, le decían. Durante más de 200 años, millones y millones de pesos en plata salieron de esa montaña hacia España. Pero esa plata tenía un costo humano terrible. La mita era un sistema de trabajo forzado. Cada cierto tiempo, los caciques tenían que enviar hombres de sus pueblos a trabajar en las minas de Potosí. No era opcional. Era una obligación que venía desde tiempos antiguos, pero que los españoles habían convertido en algo monstruoso. Imagina esto: te toca la mita. Tienes que dejar tu familia, tu casa, tus tierras, caminar durante semanas hasta Potosí. Una vez allí, bajas a túneles estrechos, oscuros, donde apenas puedes respirar. El polvo te llena los pulmones. Trabajas turnos larguísimos. El mercurio que usan para procesar la plata es veneno puro. Muchos nunca volvían. Los que volvían, volvían enfermos, destruidos. José Gabriel conocía todo esto de primera mano. En sus viajes a Potosí había visto las caravanas de mitayós, hombres caminando como zombis hacia las minas. Había hablado con viudas que nunca volvieron a ver a sus maridos. Había visto niños huérfanos porque sus padres murieron en los túneles. Y lo peor, los caciques como él tenían que ser parte del sistema.
Tenían que elegir quiénes iban a la mitad. Tenían que entregar a su propia gente a ese infierno. Cada vez que tenía que hacer una lista de mitallos, algo se rompía un poco más dentro de José Gabriel. En sus conversaciones con Micaela, por las noches, en la privacidad de su casa, empezaron a hablar de cosas peligrosas, de cambios, de justicia, de qué pasaría si alguien se atreviera a desafiar todo el sistema. «Alguien tiene que hacer algo», decía Micaela. «Esto no puede seguir así». Y José Gabriel empezó a pensar que tal vez ese alguien tenía que ser él, que su sangre, su linaje directo del emperador Túpac Amaru I, le daba no solo un derecho, sino una obligación. Si él, con su posición, su dinero, su educación, no se atrevía a hacer nada, ¿quién lo haría? La decisión de arrestar a Arriaga no fue impulsiva. José Gabriel la había planeado durante meses, tal vez años. Pero había un problema. No podía hacerlo solo. Necesitaba apoyo. Y aquí viene algo fascinante. José Gabriel empezó a construir una red secreta de aliados sin que nadie se diera cuenta. En sus viajes de negocios, mientras transportaba mercancía de pueblo en pueblo, hacía algo más. Hablaba, escuchaba, identificaba gente descontenta, caciques que estaban hartos del sistema, comerciantes arruinados por los impuestos, curas que veían el sufrimiento de su gente y no podían hacer nada. Poco a poco, fue armando un círculo interno. Gente de confianza que compartía su visión de que las cosas tenían que cambiar. No eran revolucionarios profesionales. Eran hombres comunes y corrientes que estaban hasta el cuello de abusos. Micaela fue clave en todo esto. Mientras José Gabriel viajaba, ella mantenía la comunicación. Recibía mensajes, organizaba encuentros discretos, coordinaba todo. Era como la administradora de una empresa secreta cuyo negocio era la rebelión. Pero había una pregunta enorme. ¿Qué hacer primero? José Gabriel sabía que no podía simplemente atacar al azar. Necesitaba un acto que enviara un mensaje claro. Algo que demostrara que ya no había marcha atrás. Algo que obligara a todos a elegir un bando. Arriaga era el objetivo perfecto. Era corrupto, todos lo sabían. Era odiado por casi toda la población. Y lo mejor, tenía documentos. Papeles que probaban todos los abusos, todas las irregularidades en los repartos, todos los robos legalizados. El plan era brillante en su simplicidad. Invitarlo a una trampa disfrazada de hospitalidad. Arrestarlo, hacer un juicio público para que todos vieran que sus acusaciones eran reales. Y ejecutarlo como ejemplo. La noche del 4 de noviembre, mientras Arriaga cenaba tranquilamente, ajeno a su destino, José Gabriel sabía que no había vuelta atrás. En el momento en que pronunciara las palabras de arresto, su vida cómoda de comerciante rico terminaría. O ganaba todo, o perdía todo. Los 6 días de juicio público fueron teatro político puro. José Gabriel no solo quería matar a Arriaga, quería demostrar por qué era necesario. Trajo testigos por docenas, hombres mostrando cicatrices de azotes, mujeres contando humillaciones, ancianos con deudas imposibles por mercancía que nunca necesitaron. Los documentos de Arriaga confirmaron todo. Ahí estaba, en su propia letra, la evidencia de fraude masivo. Listas de repartos ilegales, cuentas falsificadas, todo. Cuando llegó el día de la ejecución, miles de personas se reunieron en Tungazuca. No fue una venganza secreta, fue un espectáculo público, un mensaje. Pero José Gabriel hizo algo más ese día, algo que muchos historiadores pasan por alto. Proclamó la abolición de todos los abusos. Los repartos quedaban terminados, los impuestos excesivos, cancelados, la mita de Potosí, acabada. Por primera vez en su vida, la gente escuchó a alguien decir en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Esto no está bien, y vamos a cambiarlo. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. En cuestión de días, pueblos enteros empezaron a sumarse. No por ideología política, no por filosofías complejas, simplemente porque José Gabriel había hecho lo que nadie se había atrevido a hacer.
enfrentarse al sistema. Pero aquí viene algo que José Gabriel no había calculado bien: la velocidad con que todo esto iba a crecer. En cuestión de semanas, lo que empezó como la protesta de un cacique rico se convirtió en un movimiento masivo. Llegaban hombres de pueblos que José Gabriel nunca había visitado, caciques que traían a cientos de personas de sus comunidades, campesinos que abandonaban sus tierras para unirse, arrieros que conocían cada camino y ofrecían sus servicios. Hasta algunos mestizos y criollos empezaron a aparecer, hartos también de los impuestos de Areche. Micaela tuvo que reorganizar todo. De repente no estaba administrando un negocio de mulas, estaba coordinando un ejército improvisado. Necesitaban comida para miles de personas, armas, organización, estrategia. Y aquí Micaela demostró por qué era tan especial. Mientras José Gabriel era el líder visible, el que daba los discursos y tomaba las decisiones grandes, Micaela era quien hacía que todo funcionara. Organizaba suministros, coordinaba movimientos, mantenía la comunicación entre diferentes grupos. Era prácticamente la jefa de operaciones de toda la rebelión. Hipólito, el hijo mayor, se convirtió en comandante militar. A sus 20 años, dirigía grupos de cientos de hombres. Conocía el terreno por los viajes con su padre, y eso fue una ventaja enorme. El 16 de noviembre, Túpac Amaru dio el paso definitivo. Escribió proclamas formales, declarando que actuaba en nombre de la corona española contra funcionarios corruptos. No estaba atacando al rey, decía, estaba limpiando la corrupción de malos funcionarios. Firmaba como Don José Gabriel Túpac Amaru, Inca, por la gracia de Dios. Era una estrategia inteligente, le daba legitimidad. No era un rebelde contra España, era un súbdito leal limpiando la casa. Claro, nadie se lo creía completamente, pero le daba una cobertura legal importante. La gente empezó a llamarlo simplemente el Inca o Túpac Amaru. El nombre José Gabriel quedó atrás. Ahora era el descendiente del emperador, el libertador, el que se había atrevido a hacer lo que nadie más se atrevía. 2 días después, vino Sangarará. El corregidor de Quispicanchi, otro funcionario corrupto, reunió a 600 soldados españoles y criollos. Venían a sofocar la rebelión de una vez. Confiaban en su entrenamiento militar superior, en sus armas, en su experiencia. Se refugiaron en la iglesia del pueblo de Sangarará, pensando que era una posición defensiva perfecta. Paredes gruesas de piedra, puertas sólidas. Desde ahí podían resistir cualquier ataque. Lo que no calcularon fue la desesperación de 6.000 hombres que no tenían nada que perder. La batalla fue caótica. Los rebeldes no tenían formación militar, pero tenían números. Rodearon la iglesia completamente. Intentaron entrar por la fuerza, pero las puertas resistían. Los soldados disparaban desde las ventanas, causando bajas terribles. Entonces alguien tuvo una idea terrible: quemar el techo. El techo de la iglesia era de madera y paja. Empezaron a lanzar antorchas. El fuego se extendió rápidamente. Dentro, los soldados se dieron cuenta del horror. Estaban atrapados. Podían quedarse y morir quemados, o salir y morir atravesados por lanzas y piedras. Muchos eligieron salir. Fue una masacre. Otros se quedaron adentro hasta que el humo los asfixió o las llamas los alcanzaron. El olor a carne quemada se sentía a kilómetros de distancia. Cuando terminó, 600 hombres estaban muertos. Fue la victoria más grande de José Gabriel, pero también su error más terrible, porque lo que pasó en Sangarará cambió todo. Ya no era una rebelión ordenada contra funcionarios corruptos. Era guerra. Guerra de verdad. Y la forma brutal en que murieron esos soldados aterrorizó a españoles y criollos por igual. En Lima, cuando llegaron las noticias, hubo pánico. El virrey convocó reuniones de emergencia. Areche, el visitador que había causado todo esto con sus impuestos, ahora tenía que organizar la respuesta militar. Túpac Amaru debe ser capturado a cualquier costo.
ordenaba Areche en sus despachos. El nombre solo ya causaba terror. No era simplemente un cacique rebelde. Era alguien que se atrevía a reclamar el título de Inca, a conectarse con el pasado glorioso que España había intentado borrar durante 200 años. Pero había un problema. Túpac Amaru controlaba un territorio enorme, más grande que varios países europeos, miles y miles de kilómetros cuadrados, donde la autoridad española simplemente había dejado de existir. Por primera vez en más de 200 años, el Imperio Español enfrentaba un desafío real en su colonia más rica. Y Túpac Amaru, el cacique comerciante que solo quería un poco de respeto, ahora era el hombre más buscado de América. Las noticias de Sangarará llegaron a Lima a finales de noviembre. La reacción fue de pánico absoluto. El virrey Jáuregui convocó a todos los oficiales disponibles. Areche, el hombre cuyos impuestos habían desencadenado todo, ahora tenía que encontrar la solución. Era irónico y trágico a la vez. Empezaron a movilizar tropas de todas partes del virreinato, de la costa, de la sierra, hasta mercenarios contratados especialmente. Pero había un problema logístico enorme. Mover un ejército por los Andes no era como marchar por terreno plano. Cada paso era una batalla contra la geografía. Mientras tanto, José Gabriel estaba enfrentando sus propios problemas. Y estos problemas venían, paradójicamente, de su propio éxito. Su movimiento había crecido tanto que ya no podía controlarlo completamente. Llegaba gente con sus propias agendas, sus propias venganzas personales. Lo que había empezado como un movimiento contra impuestos injustos se estaba convirtiendo en algo más oscuro. Empezaron a ocurrir saqueos, ataques a haciendas, ajustes de cuentas personales disfrazados de justicia revolucionaria. José Gabriel intentaba mantener el control, pero era como intentar dirigir una avalancha. Micaela veía todo esto con preocupación creciente. En sus conversaciones nocturnas con José Gabriel, las discusiones se volvieron más tensas. «Necesitamos tomar el Cusco», decía Micaela. «Ahora, mientras tenemos el impulso». El Cusco era la ciudad clave, la antigua capital inca, símbolo de poder, centro administrativo. Quien controlara el Cusco controlaba la región. Micaela lo entendía perfectamente, pero Túpac Amaru dudaba. Tomar el Cusco significaba un enfrentamiento directo con la autoridad española en su bastión más fuerte. Significaba un punto de no retorno absoluto. Una vez que atacara la ciudad, no habría forma de negociar, de retroceder, de decir que todo fue un malentendido. «Espera», decía Túpac Amaru. «Necesitamos estar más preparados, más organizados». «No hay tiempo para esperar», respondía Micaela. «Cada día que perdemos es un día que usan para prepararse contra nosotros». Era un dilema clásico. ¿Atacar rápido y aprovechar el impulso pero arriesgarse a no estar preparado? ¿O esperar, organizarse mejor, pero darle tiempo al enemigo para reagruparse? Túpac Amaru eligió esperar. Y en retrospectiva, muchos historiadores dicen que ese fue su error fatal. Mientras él consolidaba su posición, el virrey consolidaba la suya. 17.000 soldados empezaron a marchar desde Lima. 17.000, con artillería, con oficiales experimentados, con suministros organizados. A finales de diciembre, Túpac Amaru finalmente decidió atacar el Cusco. Pero ya era tarde. La ciudad estaba fortificada, lista para resistir. Miles de milicianos criollos y mestizos, que antes tal vez hubieran sido neutrales, ahora defendían la ciudad porque tenían miedo. Miedo de lo que había pasado en Sangarará. Miedo de que, si caía el Cusco, ellos serían los siguientes. El sitio del Cusco duró semanas. Túpac Amaru intentó bloquear la ciudad, cortar suministros, forzarlos a rendirse. Pero la ciudad resistía. Y peor aún, cada día que pasaba, más tropas españolas llegaban desde el norte. Micaela estaba furiosa, no solo por la indecisión de Túpac Amaru, sino porque veía el desastre venir. En cartas que escribió durante esos días, cartas que sobrevivieron hasta hoy, su frustración es palpable.
Si hubieras tomado el Cusco cuando te dije, todo esto habría terminado, escribió en una carta. Ahora nos van a destruir por tu indecisión. Era duro, era cierto, y Túpac Amaru lo sabía. En enero de 1781, las fuerzas españolas empezaron a llegar en masa. Túpac Amaru tuvo que levantar el sitio del Cusco y retirarse. Su momento de máxima ventaja había pasado. Ahora venía la parte difícil, sobrevivir. Ahora venía la parte difícil, sobrevivir. Cuando un movimiento empieza a perder, las traiciones no tardan en llegar. Y José Gabriel estaba a punto de aprender esa lección de la forma más dolorosa. Francisco Santa Cruz era uno de sus hombres de confianza. Mestizo había sido capitán en sus fuerzas. Más que eso, era compadre de Túpac Amaru. Había bautizado a uno de sus hijos. En esa época, ser compadre era un vínculo casi tan fuerte como ser familia de sangre. Pero Santa Cruz vio que el viento estaba cambiando. Las tropas españolas eran más fuertes, mejor organizadas, mejor armadas, y los españoles estaban ofreciendo algo muy tentador: perdones y recompensas para quien entregara información sobre Túpac Amaru. Santa Cruz empezó a pasar información a los españoles: movimientos de tropas, planes de ataque, ubicación de escondites. Era sutil al principio, pero cada dato que entregaba era como una puerta más que se cerraba para Túpac Amaru. En marzo de 1781 vino la batalla decisiva en Checacupe. Túpac Amaru había reunido a sus fuerzas para un último intento de frenar el avance español. Las tropas realistas, comandadas por oficiales experimentados, venían preparadas. La batalla fue un desastre para los rebeldes. Sin la disciplina militar de un ejército profesional, sin la coordinación necesaria, fueron destrozados. Miles murieron. Los sobrevivientes huyeron en desbandada. Túpac Amaru escapó con Micaela y sus hijos, pero ahora eran fugitivos, perseguidos por miles de soldados que rastreaban cada camino, cada pueblo, cada escondite posible. Las semanas siguientes fueron una pesadilla, moviéndose de noche, escondiéndose de día, sin saber en quién confiar. Cada persona que veían podía ser un aliado o un traidor. Cada pueblo que atravesaban podía ser una trampa. Micaela estaba agotada. Hipólito había sido herido en la batalla. Mariano, el hijo del medio, tenía apenas 12 años y estaba aterrorizado. Fernando, el más pequeño, de 10, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sentía el miedo de sus padres. Túpac Amaru sabía que necesitaban un refugio seguro, alguien en quien confiar absolutamente, y pensó que lo había encontrado: Ventura Landaeta. Landaeta era un español, sí, pero había sido amigo de Túpac Amaru durante años. Habían hecho negocios juntos, compartido comidas. Túpac Amaru pensó que, de toda la gente, Landaeta al menos no lo traicionaría. Error fatal. Landaeta ya había sido contactado por las autoridades españolas. Le habían hecho una oferta: perdonar todas sus deudas y darle una recompensa generosa si entregaba a Túpac Amaru. Para Landaeta fue fácil decidir. La lealtad era una cosa, pero el dinero y la supervivencia eran otra. El 6 de abril, Túpac Amaru envió un mensaje a Landaeta diciendo que necesitaba refugio. Landaeta respondió que viniera, que su casa era segura, que lo protegería. Era una trampa. Cuando Túpac Amaru, Micaela y sus hijos llegaron a Langui, donde vivía Landaeta, parecía todo tranquilo. Landaeta los recibió con abrazos, con palabras amables. Les ofreció comida, descanso. Les dijo que podían quedarse todo el tiempo que necesitaran. Esa noche, mientras dormían, Landaeta envió un mensaje urgente a las tropas españolas más cercanas: «Lo tengo aquí, vengan rápido». Al día siguiente, 7 de abril, cuando Túpac Amaru salió de la casa, se encontró con una multitud. Pero no era una multitud de aliados. Eran soldados españoles, mezclados con pobladores locales, que Landaeta había convencido de ayudar en la captura. Túpac Amaru intentó escapar. Montó su caballo,
Intentó abrirse paso, pero entonces pasó algo que ningún historiador esperaría. Fueron mujeres del pueblo quienes lo detuvieron. Se colgaron literalmente de las bridas del caballo. Se aferraron a sus piernas, gritaban, tiraban, no lo dejaban avanzar. ¿Por qué? Muchas de ellas habían sufrido en la rebelión. Habían perdido maridos, hijos, casas. Para ellas, Túpac Amaru no era un libertador. Era quien había traído la guerra a sus vidas. Micaela también intentó huir, pero fue capturada casi inmediatamente. Hipólito luchó como pudo, pero estaba herido y superado en número. Los niños pequeños, Mariano y Fernando, fueron capturados llorando, llamando a sus padres. La familia completa estaba en manos españolas, y José Antonio de Areche, el visitador que había causado todo con sus impuestos, ahora tenía en sus manos a Túpac Amaru y toda su familia. Areche sonrió cuando le dieron la noticia. Ya estaba planeando qué hacer con ellos, y lo que tenía en mente era diseñado no solo para castigar, sino para enviar un mensaje que se recordara por siglos. Los llevaron al Cusco encadenados. El viaje duró días. Túpac Amaru iba con grilletes en las manos y los pies. Micaela también. Los niños iban custodiados como si fueran criminales peligrosos, aunque Fernando apenas entendía lo que estaba pasando. Por el camino, la gente salía a verlos. Algunos gritaban insultos, otros lloraban, otros simplemente miraban en silencio, sin saber qué pensar. «Ahí va Túpac Amaru», susurraban, el que se atrevió a desafiar a España. Cuando llegaron al Cusco, los metieron en calabozos separados. Túpac Amaru no podía ver a Micaela, no podía hablar con sus hijos. El aislamiento era parte del castigo. Areche ordenó interrogatorios. Quería nombres, todos los nombres. Quería saber quién había ayudado, quién había dado dinero, quién había ofrecido refugio. Quería destruir toda la red de rebeldes. Túpac Amaru se negó a hablar. Lo sometieron a interrogatorios brutales, pero él no dio nombres. Protegió a sus aliados hasta el final. Micaela hizo lo mismo. Incluso bajo amenazas terribles, no traicionó a nadie. Hipólito fue interrogado también. A sus 20 años, enfrentó a sus captores con dignidad. Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber luchado con su padre, su respuesta fue simple: nunca. Mientras tanto, Areche estaba planificando el castigo. No quería simplemente ejecutarlos. Quería crear un espectáculo, algo tan horrible que ninguna otra persona en todo el virreinato se atreviera jamás a rebelarse otra vez. Ordenó que se construyera un patíbulo especial en la plaza de armas del Cusco, que se prepararan instrumentos de castigo, que se notificara a todos los pueblos cercanos que debían enviar representantes para presenciar lo que iba a ocurrir. El 18 de mayo de 1781, más de 10.000 personas fueron obligadas a reunirse en la plaza. Soldados armados rodeaban todo el perímetro. Nadie podía irse. Todos tenían que ver. Empezaron con los aliados de José Gabriel. Uno por uno fueron llevados al centro de la plaza. Fueron castigados públicamente mientras la multitud miraba en silencio forzado. Era una advertencia. Esto les pasa a quienes se rebelan. Luego trajeron a Hipólito. Micaela gritó desde donde estaba prisionera. José Gabriel intentó moverse, pero las cadenas se lo impedían. Fernando y Mariano lloraban, sostenidos por guardias. Hipólito caminó con la cabeza en alto. No suplicó, no lloró. Cuando le dieron la oportunidad de pedir perdón, se negó. Su última frase fue: «Morimos por algo justo». Después trajeron a Micaela, la mujer que había organizado toda la rebelión, que había sido el cerebro detrás de la logística, que había mantenido todo funcionando, mientras José Gabriel era el rostro visible. Mientras la llevaban al centro, miró a José Gabriel. Sus ojos se encontraron. No había palabras necesarias. Después de más de 20 años juntos, sabían lo que el otro pensaba sin necesidad de hablar. José Gabriel intentó gritar, pero le habían puesto algo en la boca para silenciarlo. Su cuerpo se convulsionaba en las cadenas, pero no podía hacer nada excepto ver. Micaela murió sin quebrantarse.
Hasta el final, no dio nombres, no suplicó, no se arrepintió. Cuando terminó, trajeron a Túpac Amaru al centro de la plaza. Le quitaron lo que tenía en la boca. Sus primeras palabras fueron para sus hijos pequeños. Perdónenme, intenté hacer lo correcto. Areche había planificado algo específico para Túpac Amaru. Quería que fuera descuartizado públicamente. Era un método de ejecución reservado para los peores traidores. Ataban cada extremidad del cuerpo a un caballo diferente, y los caballos tiraban en direcciones opuestas hasta que el cuerpo se partía. Prepararon 4 caballos. Ataron a Túpac Amaru. La multitud contenía la respiración. Los caballos tiraron, pero algo inesperado pasó. Su cuerpo no se partió. Los caballos tiraban y tiraban, pero Túpac Amaru, a pesar del dolor horrible, seguía entero. Intentaron con más fuerza. Nada. Era como si su cuerpo se negara a romperse. Los verdugos estaban confundidos. Areche estaba furioso. La multitud miraba con una mezcla de horror y asombro. Algunos susurraban que era una señal de los dioses, que ni los caballos podían destruir al Inca. Después de varios intentos fallidos, Areche ordenó que terminaran de otra forma. Un verdugo se acercó con un hacha, y ahí terminó la vida de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, el hombre que se atrevió a desafiar un imperio. Pero Areche no había terminado. Ordenó que los cuerpos fueran descuartizados de todas formas y que cada parte fuera enviada a diferentes pueblos como advertencia. La cabeza de Túpac Amaru fue clavada en una pica y exhibida en Tinta, su pueblo natal. Sus brazos fueron enviados a otros pueblos, sus piernas a otros más. Era un mensaje claro: esto les pasa a quienes se rebelan. Pero hubo un problema con ese mensaje. No funcionó como Areche esperaba. La muerte brutal de Túpac Amaru y su familia fue diseñada para aterrorizar, para aplastar cualquier idea de rebelión futura. Pero la historia, como suele pasar, no siguió el guión que Areche había escrito. En los meses siguientes a la ejecución, las autoridades españolas descubrieron algo sorprendente. La rebelión no había muerto con Túpac Amaru. Su primo, Diego Cristóbal Túpac Amaru, tomó el liderazgo y continuó la lucha en nombre de su familia. Otros caciques que habían sido parte del movimiento siguieron luchando. Areche tuvo que enviar más tropas, gastar más dinero, ejecutar a más gente. La represión continuó durante meses. Miles de personas fueron castigadas. Pueblos enteros fueron arrasados. Pero la chispa que Túpac Amaru había encendido no se apagaba completamente. Lo que sí cambió fue el sistema. Irónicamente, las mismas reformas que Túpac Amaru había exigido empezaron a implementarse. Los repartos fueron abolidos oficialmente. Los impuestos se redujeron. Las condiciones de la mita fueron mejoradas. No porque las autoridades españolas de repente se volvieran compasivas, sino porque se dieron cuenta de que era necesario para evitar otra explosión. Las autoridades también cambiaron su estrategia con los caciques. Ya no confiaban en ellos como antes. Empezaron a quitarles poder, a reemplazarlos con funcionarios españoles directos. La posición de cacique, que había sido clave en la administración colonial durante 200 años, empezó a desaparecer. Pero el cambio más profundo fue simbólico. Túpac Amaru se había autodenominado heredero directo del último emperador inca. Había usado símbolos incas, había hablado de restaurar la gloria del pasado. Y eso aterrorizó a las autoridades españolas más que las batallas mismas. Prohibieron todo lo relacionado con la cultura inca. Los uncus tradicionales, prohibidos. Las ceremonias ancestrales, prohibidas. Incluso hablar quechua en ciertos contextos se volvió peligroso. Mencionar el nombre Túpac Amaru podía costarte la vida. Intentaron borrar la memoria cultural que él había intentado revivir. No funcionó completamente, por supuesto. No puedes borrar una cultura de millones de personas solo con decretos, pero sí causó un daño enorme a la transmisión de conocimiento ancestral, de tradiciones, de idioma. En Europa,
la historia de Túpac Amaru llegó distorsionada. Algunos lo pintaban como un salvaje, otros como un héroe romántico luchando contra la opresión. La verdad, como siempre, era más complicada. Era un hombre rico que se había beneficiado del sistema colonial durante décadas. Pero también era un hombre que vio injusticias tan grandes que decidió arriesgar todo para cambiarlas. No era un santo, no era un demonio, era humano, con todas las contradicciones que eso implica. Túpac Amaru fue un hombre que eligió su linaje imperial sobre su comodidad personal. Eligió ser el Inca en lugar de seguir siendo el cacique millonario. Y esa elección le costó todo. 40 años después de su muerte, cuando las guerras de independencia barrieron América del Sur, los líderes independentistas miraron hacia atrás y vieron en Túpac Amaru un precursor. Un hombre que se había atrevido a desafiar el sistema cuando nadie más lo hacía. Simón Bolívar, cuando pasó por el Cusco décadas después, visitó la plaza donde Túpac Amaru había muerto. Según testigos, se quedó mirando el lugar en silencio durante largo rato. ¿Qué pensaba? Nadie lo sabe. Pero es significativo que uno de los libertadores de América sintiera la necesidad de rendir ese homenaje silencioso al Inca que se había adelantado a su tiempo. En el Perú moderno, Túpac Amaru es considerado un héroe nacional. Hay estatuas suyas, calles con su nombre, hasta un distrito en Lima lleva su nombre. Pero eso vino mucho después. Durante décadas tras su muerte, mencionar su nombre era peligroso. Micaela Bastidas, por su parte, fue olvidada durante mucho tiempo en la historia oficial. Era vista solo como la esposa de Túpac Amaru. Pero en años recientes, historiadores han rescatado su papel crucial. Ella no era solo esposa y madre. Era estratega, organizadora, líder por derecho propio. Algunas de sus cartas sobrevivientes muestran un entendimiento político y militar que rivalizaba con el de José Gabriel. Hipólito, su hijo, murió sin haber tenido la oportunidad de vivir realmente. A los 20 años, su vida entera había sido preparación y luego guerra. ¿Qué hubiera sido de él en tiempos de paz? Nunca lo sabremos. Mariano y Fernando, los hijos pequeños, no fueron ejecutados. Fueron enviados a España como prisioneros, separados, para que no pudieran conspirar juntos. Mariano murió joven en un convento prisión. Fernando vivió más, pero siempre como prisionero. Nunca volvió a ver su tierra. Murió en España, décadas después, probablemente sin recordar bien el quechua que había hablado de niño. El legado de José Gabriel es complicado. Inspiró rebeliones futuras, pero también causó una represión que hizo más difícil la vida de muchos. Luchó contra injusticias reales, pero sus métodos incluyeron violencia que aterrorizó a inocentes. Quería restaurar dignidad a su gente, pero el movimiento que lideró a veces se convirtió en venganza ciega. La historia no tiene personajes perfectamente buenos o perfectamente malos. Solo tiene personas tomando decisiones en circunstancias imposibles, con información limitada y consecuencias que nunca pueden predecir completamente. Si hay algo que la historia de Túpac Amaru enseña, es que el cambio real siempre tiene un costo personal enorme. Cuando José Gabriel decidió invitar a Arriaga a cenar esa noche de noviembre, sabía lo que estaba arriesgando. Su fortuna, acumulada durante décadas de trabajo duro. Su posición como cacique respetado. La seguridad de su familia. Todo. ¿Valió la pena? Dependiendo de a quién le preguntes, obtendrás respuestas diferentes. Para las familias de los miles que murieron en la rebelión y en la represión posterior, probablemente no. Para ellos, Túpac Amaru fue quien trajo guerra y muerte a sus pueblos. Para quienes sufrían bajo los repartos abusivos y la mita brutal, tal vez sí. Aunque la rebelión fracasó, las reformas que siguieron mejoraron sus vidas. Para la propia familia de Túpac Amaru, definitivamente no. Micaela murió viendo ejecutar a su hijo mayor. José Gabriel murió sabiendo que sus hijos pequeños quedarían huérfanos. Los niños crecieron como prisioneros, lejos de todo lo que conocían. Una de las cosas más trágicas
es pensar en las conversaciones que Túpac Amaru y Micaela deben haber tenido en privado. ¿Hubo momentos en que quisieron parar? ¿Noches en que se arrepintieron de haber empezado todo? Probablemente sí, pero una vez que enciendes un fuego así, no puedes simplemente apagarlo porque te arrepientes. Micaela lo vio venir. Sus cartas lo demuestran. Le advirtió a Túpac Amaru que si no actuaba rápido y decisivo, perderían. Tenía razón. Pero él dudó, esperó, intentó ser más estratégico. No funcionó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado el Cusco cuando Micaela le dijo? Imposible saberlo. Tal vez hubiera ganado. Tal vez la historia de América del Sur sería completamente diferente. O tal vez hubiera perdido de todas formas, solo que más rápido. La historia está llena de estos ¿qué hubiera pasado si? Pero la realidad es que no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que Túpac Amaru fue un hombre que tuvo la oportunidad de vivir cómodo y seguro, y eligió arriesgarlo todo por una causa. Eso merece respeto, incluso si no estás de acuerdo con todos sus métodos o resultados. Francisco Santa Cruz, el traidor que lo vendió, vivió con su recompensa de 500 pesos, pero según registros históricos, murió odiado por todos. Los españoles no confiaban en él porque era un traidor. Los rebeldes lo odiaban por obvias razones. Vivió el resto de su vida como un paria. El dinero no le compró respeto ni paz, y siempre llevó la etiqueta de ser el hombre que traicionó a Túpac Amaru. Ventura Landaeta, el español que organizó la trampa final, también recibió su recompensa, pero según algunos documentos, nunca pudo disfrutarla realmente. La culpa lo persiguió. Había traicionado a un amigo, al hombre que había confiado en él en su momento más desesperado. Traicionar a Túpac Amaru le dio dinero, pero también una reputación manchada que nunca pudo limpiar. Eso tiene un peso que el dinero no puede aliviar. Las mujeres de Langui que se colgaron del caballo de Túpac Amaru para capturarlo probablemente pensaban que estaban haciendo lo correcto. Estaban protegiendo sus pueblos de más guerra. Pero, ¿cómo se sintieron después cuando supieron qué pasó con toda la familia Túpac Amaru en esa plaza del Cusco? Eso también lo llevarían en su conciencia. La historia no perdona a nadie. Todos los que participaron en estos eventos, de un lado u otro, pagaron un precio. Areche, el visitador cuyas reformas causaron todo, fue eventualmente removido de su puesto. En España lo consideraron demasiado brutal, incluso para los estándares de la época. Murió sin gloria, olvidado. El virrey que supervisó la represión también cayó en desgracia. La corona española lo culpó por haber permitido que la rebelión creciera tanto en primer lugar. Pero los verdaderos perdedores fueron las comunidades indígenas. Después de la rebelión, perdieron autonomía, perdieron líderes, perdieron conexión con su cultura ancestral. Las prohibiciones que siguieron dañaron la transmisión de conocimiento de generación en generación. Y todo porque un cacique rico decidió que ya no podía tolerar la injusticia. Una decisión personal que cambió el destino de millones. Túpac Amaru murió en 1781, pero su historia siguió viviendo de formas que él nunca imaginó. Su cuerpo fue descuartizado y sus partes enviadas a diferentes pueblos para servir de advertencia. Pero las autoridades españolas cometieron un error. Pensaron que destruyendo el cuerpo, destruirían el símbolo. No funciona así. En los pueblos donde exhibieron partes de su cuerpo, la gente empezó a tratarlas como reliquias. En secreto, claro. Nadie se atrevía a decirlo abierto. Pero contaban historias sobre el cacique que se había atrevido a desafiar a los poderosos, sobre el inca que ni 4 caballos pudieron descuartizar. Las historias crecían, se embellecían, se convertían en leyendas. Para cuando llegaron las guerras de independencia, 40 años después, el nombre Túpac Amaru ya era legendario. Los nuevos líderes rebeldes lo invocaban como inspiración. Si él se atrevió, nosotros también podemos. Pero aquí viene algo interesante.
La realidad de quién fue Túpac Amaru se fue distorsionando. Algunos lo pintaban como un héroe perfecto, un libertador sin defectos. Otros lo demonizaban como un monstruo que causó muerte innecesaria. Ambas versiones eran exageradas. La verdad es que fue un hombre complejo. Era noble, pero también era comerciante. Era educado, pero también era guerrero. Era idealista, pero también era práctico. Amaba a su familia, pero los puso en peligro terrible. Luchaba por justicia, pero sus métodos incluían violencia. Micaela, su esposa, fue olvidada durante mucho tiempo. La historia se enfocaba en José Gabriel, como si él hubiera hecho todo solo. Pero en las últimas décadas, historiadores han rescatado su papel crucial. Era ella quien mantenía todo funcionando. Era ella quien veía los problemas antes que José Gabriel. Era ella quien, en muchos sentidos, era el verdadero cerebro de la operación. Hay una carta famosa de Micaela donde le dice a José Gabriel: «Parece que tienes ganas de que te cojan y te maten». Fue escrita semanas antes de la captura. Era profética y muestra que ella sabía exactamente los riesgos que corrían. Los hijos, especialmente los pequeños que sobrevivieron, tuvieron vidas trágicas. Mariano y Fernando nunca volvieron al Perú. Crecieron como prisioneros en España, probablemente sin recordar bien su idioma natal, sin conocer realmente su cultura. Cuando Fernando finalmente murió, décadas después en un convento español, ¿en qué pensaba? ¿Recordaba la plaza del Cusco? ¿Recordaba los gritos de su madre? La fortuna que Túpac Amaru había acumulado desapareció. Las 700 mulas que tenía, confiscadas. Sus tierras, confiscadas. Todo el imperio comercial que había construido, destruido. Sus herederos quedaron sin nada. Pero dejó algo que ninguna confiscación podía quitar. Una idea. La idea de que el sistema podía ser desafiado. La idea de que un solo hombre, si estaba dispuesto a arriesgarlo todo, podía hacer temblar un imperio. Esa idea fue más poderosa que cualquier fortuna. En el Perú moderno, si caminas por el Cusco, verás su estatua. Túpac Amaru montado a caballo, mirando hacia las montañas. Turistas se toman fotos con ella. Escolares la visitan en excursiones. Es irónico. Murió como traidor. Ahora es héroe nacional. Pero pregúntale a 10 peruanos qué piensan de Túpac Amaru y obtendrás 10 respuestas diferentes. Algunos lo ven como héroe puro. Otros como revolucionario necesario pero imperfecto. Otros cuestionan si valió la pena todo el sufrimiento que causó. No hay una respuesta correcta. La historia no da respuestas fáciles. Lo que sí podemos decir es esto. José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, vivió una vida extraordinaria en una época extraordinaria. Era un hombre dividido entre dos mundos, el indígena de su sangre y el español de su educación. Intentó unir esos mundos, cambiar el sistema desde dentro. Cuando eso no funcionó, lo intentó cambiar desde fuera. Fracasó, en términos inmediatos. Su rebelión fue aplastada. Su familia fue destruida. Él mismo murió de la forma más horrible imaginable. Pero en términos más amplios, tal vez no fracasó completamente. Las semillas que plantó germinaron décadas después. Las ideas que defendió eventualmente triunfaron, aunque no de la forma que él esperaba. ¿Qué hubiera hecho tú en su lugar? ¿Hubieras jugado seguro, mantenido tu riqueza y posición, cerrado los ojos a las injusticias? ¿O hubieras arriesgado todo por tratar de cambiar las cosas? No es una pregunta fácil, y esa es precisamente la razón por la que la historia de Túpac Amaru sigue siendo relevante hoy, más de 200 años después. Porque al final, su historia no es sobre imperios o política, es sobre decisiones personales, sobre qué estás dispuesto a arriesgar, sobre hasta dónde llegarías por lo que crees que es justo. Túpac Amaru eligió llegar hasta el final, y pagó el precio máximo, pero su nombre todavía se recuerda. Las autoridades españolas que lo ejecutaron son notas al pie de página en libros de historia. Él es la historia misma.
Tal vez esa sea su venganza final. No pudo cambiar el sistema en vida, pero cambió cómo la gente piensa sobre el sistema. Y a largo plazo, eso es más poderoso que cualquier victoria militar. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Túpac Amaru hizo lo correcto? ¿Te imaginas estar en su lugar? Cuéntanos en los comentarios qué te impactó más. Y si quieres más historias reales que desafían todo lo que creías saber, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima historia.